Primeramente empezamos aquí con la Tierra, planeta orbitando el Sol. Bien. Vamos a ponerle masa. Le vamos a dar un sol de masa, a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviese un sol de masa? Vamos a ver. Le ponemos una masa solar. Como pueden ver, se ha hecho una enana negra. ¿Por qué pasa eso? Bueno, básicamente porque la temperatura de la superficie está a 13 grados Celsius, porque la Tierra no ha cambiado de temperatura. Pero, si quiero hacer que esta estrella brille, le tengo que dar, por ejemplo, la temperatura del Sol, que son 5500 grados Celsius. Y aquí está, la Tierra ahora es una estrella. Vamos a ver qué pasa con el sistema solar. Vamos a ver. Y vamos a adelantar. Como pueden ver, ahí van los planetas. Y el Sol se empieza a mover. Y se empieza a hacer todo una fiesta entre los planetas. Todos salen desviados de sus órbitas. Literalmente se fue todo al carajo. Así que, ya saben, la Tierra no debe tener la masa de un sol, porque literalmente todo se descompone, todo el sistema solar, vaya. Los planetas exteriores como Neptuno aún no han experimentado tantos cambios, pero en sí, si le seguimos dando al play, el Sol, como pueden ver, ha hecho un sistema binario con la Tierra. Un sistema binario es básicamente un sistema de dos soles, de dos estrellas. También hay sistemas estelares con más de dos soles, con muchas estrellas. Vamos a, por ejemplo, poner una estrella. Vamos a poner a Betelgeuse, una estrellota. Como pueden ver, Betelgeuse, el radio de Betelgeuse es infinitamente más grande al radio del Sol. Esto se debe a que Betelgeuse es una gigante roja. Básicamente está en sus últimas etapas de vida. Ya va a hacer supernova. La vamos a poner en binario con el Sol. Como pueden ver, aquí está Betelgeuse. Se va a comer todo el sistema solar. Mercurio, chequen Mercurio, chequen a Mercurio. Bajamos el tiempo. Se está chicharrando Mercurio. ¿A qué temperatura está? Temperatura promedio 1124 grados Celsius. Y está, como pueden ver, desprendiendo una estela de masa que se está perdiendo debido a su cercanía con Betelgeuse. Si nos alejamos y nos vamos a Marte, como pueden ver, se está calentando también. Como pueden ver, Marte tiene una atmósfera. ¿Por qué? Porque básicamente en los polos de Marte hay agua. Y debido al extremo calor, esa agua se ha derretido en vapor de agua que ha formado esta atmósfera. De hecho, Marte ya posee una atmósfera que es aproximadamente un 1% de la atmósfera terrestre. Pero si además a esa atmósfera le añades toda el agua que tiene, se hace un poco más gruesa. En este caso, Marte lo tenemos a una temperatura de 807 grados Celsius. Básicamente hemos destruido el sistema solar. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y esta vez vámonos a Marte. A Marte. ¿Por qué Marte? Porque lo quiero terraformar. Quiero terraformar Marte. Pero ¿cómo lo hacemos? Primeramente, tenemos que ver básicamente la zona habitable del Sol. ¿Qué es la zona habitable? La zona habitable son esas regiones del espacio cuando un planeta orbita una estrella donde se puede dar o no la vida. En este caso, en la zona roja, es demasiado cerca. La vida no va a existir porque está muy cerca de su estrella. En cambio, en la zona azul, la vida tampoco puede existir puesto que está demasiado lejos. Lo que tenemos que hacer es estar en la zona verde. En este caso, la Tierra, como pueden ver, está en la zona verde del Sol. Esto quiere decir que sí puede haber vida, y de hecho está comprobado que en la Tierra hay vida. Ahora, si se dan cuenta, esta zona cambia para cada planeta, y esto se debe a que cada planeta es diferente. Cada planeta tiene su propia atmósfera, su propio albedo, que es básicamente el porcentaje de luz que refleja. Cada planeta tiene su propia composición, su propia masa, su propia magnetosfera. Literalmente son un montón de factores que hace que esta zona sea diferente para cada planeta.
En este caso Marte, como pueden ver, está muy lejos del Sol para sus condiciones. Es decir, en las condiciones actuales de Marte es imposible que haya vida. Sin embargo, podemos terraformarlo. En este juego puedes terraformar planetas. Así que lo vamos a hacer. Voy a ocultar la zona de habitabilidad. Bien, aquí tenemos a Marte. Voy a aplicar el flash para que podamos verlo todo bien. Y bien, ¿qué elementos tenemos? Como pueden ver, Marte está compuesto principalmente de hierro y silicatos. Los silicatos básicamente son óxidos de silicio, como el cuarzo y demás. La Tierra también se compone principalmente de estos dos elementos y compuestos. Sin embargo, la Tierra posee mucha más agua que Marte. Por ejemplo, masa oceánica terrestre. Como pueden ver, Marte apenas tiene 0.00311 de la masa oceánica de la Tierra, lo cual es muy poca agua. También no posee casi atmósfera. Como había dicho, la atmósfera terrestre, lo podemos ver acá. La atmósfera terrestre es 100 veces más densa que la atmósfera de Marte. Entonces, no puede haber vida en un planeta con apenas una atmósfera muy tenue. Pero ¿cómo terraformamos Marte, Mango? Bien, le tenemos que lanzar elementos químicos. Tenemos que lanzarle elementos químicos. Está en la sección de herramientas. Le vamos a dar a material y vamos a seleccionar primeramente nitrógeno. Oye, Mango, ¿por qué nitrógeno? Bueno, porque el 78% de la masa de la atmósfera de la Tierra se compone de nitrógeno. Y queremos hacer que la atmósfera marciana sea similar en composición a la atmósfera terrestre. Y aquí se la lanzamos. Como pueden ver, todo este nitrógeno ya llegó a Marte. Está en estado líquido, puesto que Marte está a muy baja temperatura. Marte está a menos 72.1 grados Celsius. Entonces no va a estar en estado gaseoso. Le vamos a lanzar un poco más. Y bien, vamos a ir calentando a Marte. Con este nitrógeno Marte empieza a subir de temperatura. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo le podemos agregar la temperatura a Marte? ¿Cómo lo podemos hacer más caliente para que el nitrógeno se evapore, vaya? Bueno, le podría cambiar directamente aquí la temperatura, pero para hacerlo más realista voy a añadir un rayo láser que va a calentar la superficie del planeta rojo. Como pueden ver, la temperatura ya subió bastante la temperatura. El nitrógeno en este caso ya se empieza a evaporar. Y como pueden ver, ya tenemos atmósfera. Ya tenemos una atmósfera más visible. Marte se está enfriando muy rápido. Marte. Y eso no es bueno. Como pueden ver, la masa de la atmósfera es demasiada. Son 12 atmósferas terrestres y una presión superficial de 16.1 atmósferas. ¿Qué significa eso? Que en este caso, en este Marte, si estuvieras ahí, la presión sería de 16 veces la presión que en la Tierra. 16 atmósferas. Eso no es bueno. La presión superficial de la Tierra es de una atmósfera. Queremos que tenga una atmósfera para que sea una atmósfera muy similar a la de la Tierra. ¿Qué sigue? Bien, lo que podemos hacer ahora, ya que tenemos nitrógeno, sería lanzarle el segundo componente más abundante de la atmósfera, el oxígeno. Exacto, ese con el elemento que respiras, el oxígeno molecular. Entonces lo que vamos a hacer es lanzarle aquí un poco de oxígeno. Y ahí va llegando el oxígeno para que pueda respirar en la atmósfera de Marte. Y aquí ya llegó el oxígeno. Como pueden ver, le lanzamos demasiado oxígeno. La masa de la atmósfera volvió a subir. La presión atmosférica también volvió a subir. La tenemos que bajar a una atmósfera. Y vaya, sigue subiendo la presión, sigue subiendo todo. La temperatura ya la vamos a mantener en 20 grados. La mantenemos en 20 grados. Baja la temperatura, sigue bajando. Puesto que Marte no tiene el suficiente efecto invernadero para atrapar la radiación del Sol. El efecto invernadero es ese efecto que básicamente moléculas como el dióxido de carbono o el metano absorben la luz solar
y no la reflejan al espacio, lo que provoca que la temperatura aumente. Entonces le tenemos que lanzar dióxido de carbono. Le tenemos que lanzar dióxido de carbono a Marte. Aquí va llegando, para que Marte pueda absorber la luz del Sol. También le vamos a lanzar metano, que es un componente fundamental. Vaya, un gas de efecto invernadero, es el más potente de todos. Y le vamos a lanzar amoníaco. El amoníaco es también un componente que dio origen a la vida en la Tierra hace millones de años. La atmósfera de la Tierra en ese entonces tenía muchísimo amoníaco. Entonces le lanzamos un poco, vaya. Quedamos que Marte tiene una presión superficial de 21 atmósferas. No me gusta, se la bajamos a 1. Ya se queda más o menos bien la atmósfera. Ya se quedó estable. Ya se quedó estable Marte. Como pueden ver, aquí tenemos la atmósfera. La vamos a ocultar tantito. Y aquí se empieza a ver más o menos que ya empieza a ser terraformado. Pero ¿qué pasa? La Tierra tiene un escudo invisible que la protege de los rayos del Sol. Si vieron mi anterior video de las capas de la Tierra, sabrán que estoy hablando de la magnetosfera. La magnetosfera es básicamente el campo magnético de la Tierra que desvía las partículas cargadas del Sol y los rayos cósmicos, vaya, la luz ultravioleta. Y eso hace que la Tierra esté protegida. Sin embargo, Marte perdió su magnetosfera hace millones de años. Como pueden ver, no tiene aquí no tiene magnetosfera, y se la voy a poner en 0.65 Gauss. Básicamente, esa es la densidad del flujo magnético de la magnetosfera de la Tierra. Es decir, la densidad del campo magnético de la Tierra, la densidad del flujo magnético es de 0.65 Gauss. Así que también se la ponemos a Marte. Y como pueden ver, Marte ya tiene una magnetosfera que lo protege de la radiación solar. Muy bien, solo nos falta algunas cosas para poder terminar con la terraformación. Y en efecto, lo más importante, el agua. Sin agua no hay vida, el componente fundamental. Nosotros estamos compuestos de un 70% aproximadamente de agua. Entonces, es lo más fundamental. Vamos a lanzarle agua y le vamos a lanzar esta cantidad de masa para que Marte pueda tener bellos océanos. Como pueden ver, aquí llega el agua a Marte, se empiezan a hacer los océanos, se empiezan a marcar los continentes, se empieza a ver todo. Marte está recibiendo agua que le va a permitir desarrollar vida. Ya se hizo un gran océano por aquí, un gran océano por acá, se empiezan a ver los continentes, le lanzamos acá. Y de hecho, Marte es un buen candidato para la terraformación, puesto que su periodo rotacional es de 24 horas y cachito, es decir, muy similar al de la Tierra. Sin embargo, Marte, el problema que tiene es que su masa es muy diminuta. De hecho, si vemos aquí la masa de Marte, la masa de Marte comparada con la de la Tierra, veremos que Marte solo tiene 0.1 de la masa de la Tierra. Es decir, que la Tierra tiene 10 veces más masa que Marte. Y ese es un problema debido a la gravedad, a la tan baja gravedad que va a haber en Marte, y que los huesos de nosotros, si llegásemos a vivir ahí, se van a hacer más débiles, puesto que el ser humano no está acostumbrado a vivir en esas condiciones. Y bien, mostramos la atmósfera, y como pueden ver, ¿a qué temperatura tenemos a Marte? 40 graditos, está medio alta, la vamos a bajar a 20. Y vamos a adelantar el tiempo. De esta forma, Marte ya está quedando terraformado, conserva una temperatura... Vaya, no me está gustando esto, se está congelando. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan del albedo? El porcentaje de luz que reflejaba. Básicamente, el albedo está muy alto, se lo tenemos que bajar. Así que le tenemos que bajarlo el albedo, ya sea modificándolo directamente o lanzándole gases de efecto invernadero. De hecho, lo voy a cambiar aquí en su composición. Como pueden darse cuenta, Marte se compone de estos materiales. Sin embargo, perdió todo su dióxido de carbono y perdió todo su metano.
Así que le vamos a añadir un poco de dióxido de carbono y metano. Vamos a añadirle, por ejemplo, esta cantidad de dióxido de carbono. Vale, lo está perdiendo. Ahí. Y el metano le vamos a añadir también un poco de metano. Y listo. Y ahora, si la temperatura la subimos a 20 grados, en teoría Marte ya no debería bajar tanto. Y ya, como pueden darse cuenta, la temperatura baja muy lentamente. Ya se estabilizó. Como pueden ver, la temperatura se estabilizó en 19.8 grados. Hemos terraformado a Marte de forma correcta. A 18.6 grados tú puedes vivir perfectamente. Marte ha sido terraformado, amigos míos. Lo hemos logrado. Marte ya tiene nubes, tiene un montón de cosas. Bien. Para que quede un poco mejor, lo que podemos hacer es activar la vegetación. Activamos la vegetación y como pueden ver, Marte ya es verde. Ya hay árboles en Marte. Podemos aquí ver las nubes, ver su atmósfera. En este caso su atmósfera tapa un poco lo que es la superficie, se la vamos a ocultar. Y Marte ha quedado terraformado, amigos míos. Y eso que no lo hemos cambiado de órbita. No lo hemos cambiado ni de órbita, no lo hemos cambiado de nada. Lo logramos. Bien, vamos a guardar a Marte terraformado. Vamos a guardarlo. Le vamos a llamar Marte terraformado. Lo hemos logrado, amigos míos. Ya había terraformado Marte hace rato, experimentando con este simulador, así que lo vamos a reemplazar. Y ya tenemos a Marte terraformado. Y para cerrar este video, ya que hemos guardado nuestro planeta Marte terraformado y ya lo tenemos, ya no se puede perder. Si lo destruimos ahorita no pasa nada porque ya está guardado. Lo vamos a destruir. ¿Y cómo lo vamos a destruir? Pues le vamos a lanzar un Mercurio. Vamos a cerrar esto viendo una colisión entre Marte terraformado y Mercurio. Lo lanzamos y aquí va Mercurio. Va a haber una colisión épica. Voy a ocultar la atmósfera para que la colisión se vea mejor. Para que se vea mejor la colisión. Y adelantamos el tiempo. Ahí va, se acerca Mercurio. Ahí va, Ojo piojo con Mercurio, que va a destruir a Marte terraformado. Chequen nomás cómo Mercurio colisiona con Marte. Impresionante. Aquí están saliendo los fragmentos de la colisión. Estos fragmentos posteriormente se pueden convertir en un anillo o formar una luna, que es también importante para las estaciones y el eje de rotación. Aquí salen despedidos los fragmentos de la colisión. Su temperatura superficial es de 1300 grados Celsius, llegando a los 1400. Una locura. Si estuvieses ahí ya estarías achicharrado. Adelantamos esto. Y como pueden ver, Marte ha perdido por completo todo signo de vida. Ocultamos la atmósfera y se ha vuelto una bola incandescente. Y bien, amigos, Marte ha llegado a una temperatura de 930 grados. Y de esta forma, como pueden ver, la atmósfera está totalmente blanca, puesto que todos los gases, literalmente toda el agua de los océanos se evaporó, se fue a la atmósfera. Todo lo que tenía valle en la superficie se ha evaporado y la atmósfera se hizo increíblemente densa. Si nos vamos a la superficie, veremos que la masa de la atmósfera es de 52 veces la masa atmosférica de la Tierra, con una presión superficial de 72.7 atmósferas, lo que viene siendo 7.400 kilopascales. Una locura. Si estuvieses ahí, si ignoramos el tema de que morirías por el calor, morirías también aplastado. Frutita. De esta forma acabamos el video. Si les ha gustado este gameplay, por favor no olviden dejar su like y suscribirse. Y si les gusta el Universe Sandbox 2, no olviden pedir más videos de este estilo, pidiendo propuestas, no sé,
Oye, Geomango, terraforma Plutón. Oye, Geomango, choca el Sol con una estrella de neutrones. Oye, Geomango, pon un agujero negro en el sistema solar. Estaré leyendo sus comentarios. Muchas gracias por ver este video, frutitas.